Bueno, habíamos visto algunas tablas descriptivas la clase pasada, ahora vamos a ver algunas figuras, de cómo se ven las figuras en Python. ¿Ok? Entonces veamos algunas figuras sencillitas. Entonces primero vamos a hacer un conteo, que es de algunas cosas que ya hemos visto en la clase pasada. Vamos a importar la base, la misma base que habíamos visto en la clase pasada de Wooldridge. La base se llama Affairs. Es sobre temas de familiares y demás. Entonces el estado de que la gente responde cómo se siente en su matrimonio hace unos cuantos counts acá. No nos muestra nada, en eso me parece un poco antipático. Python es medio mudo, nos avisa muchas cosas. Todo está pasando tras bambalinas, por eso el código hay que entenderlo. Y después, en base a esto, él va a hacer, vamos a hacer algunos cuantos gráficos. Lo que yo le he dicho en la clase pasada, tienen ganas de hacer los gráficos en Excel, se pueden hacer en Excel. Solamente a los efectos de mostrarles que también lo podrían hacer perfectamente. Y se ve bonito, tengan que les toca programar. Uy, pero no me lo mostró. ¿Cuándo lo muestra? A ver. ¿Dónde está? Tuve que correrlo hasta ahí porque acá lo cierra el gráfico. Entonces, yo si quiero que me lo muestre acá, tengo que, porque acá con este comando lo cierra al gráfico. Entonces lo ha abierto y lo ha cerrado y ni siquiera se vio. Bueno, pueden hacerlo así. Si lo quieren exportar como vimos en la clase pasada a Excel y hacerlo en Excel, se puede hacer en Excel. Pero si lo quieren hacer con Python, también se puede. Es bastante amigable en términos de hacer gráficos y demás. Eso es cuestión de gusto de ustedes. Y acá de nuevo lo está exportando. Lo habíamos visto en la clase pasada. Solamente que ahora lo he guardado en otra carpeta que se llama graphs. Entonces también lo pueden mandar a PDF. O también lo pueden mandar a PNG o a otros formatos que sean de su gusto. Eso es a gusto de cada uno. Entonces pueden hacer ese gráfico de torta, que es bien conocido. Voy a cerrar y voy a abrir otro. También pueden hacer un gráfico así. También, de nuevo, pueden mandar el gráfico a hacerlo en Excel si tienen ganas. No los voy a obligar a hacerlo en Python. Si tienen ganas de hacerlo en Python, lo pueden hacer. También las otras clásicas lo pueden mandar a hacer así. Barras acumuladas. Este también es un clásico. Entonces, lo que está mostrando acá, este desagregado, esto es básicamente el conteo y lo que muestra es para cada categoría, por ejemplo, cuánta gente tiene niños y cuántos no. ¿Cuántos tienen niños? Bueno, al revés. Estos son los que tienen niños, estos son los que no tienen niños y así. ¿Okay? Está en blanco y negro. Pero también uno le puede elegir los colores y demás, igual que si uno lo estuviera haciendo en Excel. Para que toca aprenderse, ¿cómo se llama? Cómo programar todo esto. Y también podemos hacer el último, que creo que este es todo junto. Lo pueden hacer así. Porque hay gente que no le gusta que esté apilado, sino que le gusta que esté uno a la par del otro. A veces este es un poco más simpático, un poco más claro. Entonces, por el amor de Dios, antes de ponerse a correr regresión y demás, hagan un esfuerzo de ser transparente en esto. O sea, de que las estadísticas más o menos sean interesantes y demás. Porque yo les digo, uno les muestra todas estas herramientas y después al final de la clase se olvidaron todas. O sea, no sé por qué. Es como, esto es lo más útil. Por eso una de las entregas es de estadísticas descriptivas. Porque no saben ni saberse estadística descriptiva nadie. O sea, todo el mundo es como, no, quiero hacerlo súper sofisticado, pero no saben hacer un gráfico de barras. Es como, quieren correr antes de caminar. Entonces, ya pueden hacer todas estas cosas. Ya lo hemos visto todos estos gráficos. Entonces, la otra que vamos a usar mucho es, por lo menos yo lo uso mucho, es histogramas. ¿Ok? Hacer histogramas. Pues se puede elegir cuántos son los bins, o sea, son cuántas barras queremos que tenga el histograma. Podemos decirle el número exacto de barras que queremos, o si no le decimos, dejamos que Python elija.
o le decimos exactamente cuáles son los bordes que queremos que tenga. Eso también a la gente le gusta. También le podemos decir que si tenga densidad o no. Y voy a mostrarles acá rápidamente un histograma. Los histogramas son re útiles. No sé por qué la gente le huye a los histogramas últimamente. Porque quieren hacer K-density así, porque se ve más sofisticado. Es como lo clásico. ¿Dónde tengo el hist? No le he abierto el hist. Abramos el hist. Entonces veamos, es lo mismo. Solamente que este con otro gráfico, otra variable. Y de nuevo me va a pasar lo mismo, que no me lo va a abrir al gráfico. Voy a correrlo entonces hasta aquí. No me lo va a mostrar porque yo le acabo de decir que lo cierro. Y de hecho yo le puedo clicar acá y se ve más grande. Entonces, este es un histograma. Esto en alguna clase lo tienen que haber visto, estoy seguro. Esta es la clásica, digamos, y siempre uno debería empezar siempre con un histograma. Y este es los conteos del histograma, no el porcentaje. Hay gente que le gusta más porcentaje, hay gente que le gusta más el conteo. Entonces, esto nos da una buena idea de la distribución de la variable. Entonces, lo que estamos viendo acá, que es una variable donde está bastante gente acumulada del lado izquierdo, entonces hay poca gente con poco y unas cuantas observaciones con mucho. Entonces, eso sirve mucho para darse una idea de la distribución. A la gente que le gusta desigualdad, eso sirve un montón, por ejemplo, para ver desigualdad de ingreso o ver las características de alguna variable. Y esta también es la razón por la cual ustedes ven tantas funciones de distribución, porque también hay que entender la función de distribución y quizá haya la función de distribución que caracteriza a la variable que es del interés de uno. De acá van a sacar media, varianza, mínimo, máximo, eso ya también lo vamos a ver. Entonces, esta es una forma de hacer histogramas y hay otras formas de hacer otros histogramas, un poco más específicos. Por ejemplo, si le quieren hacer, no le quieren especificar, por ejemplo, a Python exactamente dónde quieren los cortes, también se puede. Y también le pueden decir los colores, cómo quieren que sea la densidad. O sea, densidad es básicamente que eso tenga relleno. ¿Okay? Entonces, ustedes lo pueden hacer a gusto. No me digan que después no lo saben cómo hacer. Todo eso se puede. Y existe todo el código. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? A la gente le gusta más lo que se llaman densidad de kernel. ¿Ok? Que es básicamente una versión más sofisticada del histograma. Es como más suavecito. Entonces a la gente le gusta un poco más. Y esto, justo voy a descargar el Seaborn. O sea, porque el libro que estaba usando quiso usar K-Density y me daba error. Y me dijo, estuve investigando un poco y me dice, no, es que eso está muy viejo. Hoy en día la gente usa Seaborn, que es un nuevo módulo. Entonces también esta es una buena oportunidad. Me acabo de tratar de cargar. Y resulta que, creo que lo estaba trabajando esto en otra computadora. Entonces, en esta computadora, si el módulo no está instalado, nos va a salir un error acá. Seaborn con naranjita. Eso es básicamente que no está instalado el módulo. Entonces, fíjense que yo si hubiera qué buena gente que soy, les puse en la primera línea, hay que instalarlo, ¿no? Si no, esto no corre. Entonces lo podemos instalar, no es difícil, como les había dicho en la clase pasada. No es difícil. Ponen acá pip install Seaborn, copian y pegan, abren el command prompt, ponen acá, copiar, pegar, pip install Seaborn. Tienen que estar conectado a internet, obvio. Y ven, se empieza a descargar y ya está instalado. O sea, difícil no es. No me describan después, no, profe, no corre, que el módulo, que no sé qué. Instálenlo primero. ¿Ok? Solamente tienen que ir por separado. Ya. Entonces ya uno va acá. No, yo creo que ya de hecho se actualizó. A ver. Está diciendo que se instaló, pero que está un poquito viejo. Instalemos el nuevo. No se puede.
to update y nos dice ahí, no, está desactualizado, entonces ahí lo actualizamos. ¿Y listo? Porque también los módulos se van actualizando, no solo Python. Entonces es un pelín más difícil, pero no es mucho más difícil. Y ahora sí debería correr bien. Vamos, vamos. Creo que lo está cargando por primera vez. Listo. Entonces, ese grafiquito que lo pueden hacer así, que a mí personalmente me gusta a mí, también lo pueden hacer así, que es más suavecito. Básicamente lo que hace esto es tomar cada punto medio de cada una de las barras y los une con puntos. Eso es lo que está haciendo. Entonces es más bonito. O sea, no les voy a negar eso. Se ve más bonito, se ve más suave y lindo. Pero no sé, yo no soy el gran convencido. Yo creo que es mejor hacer como esta última figura. Esta última figura me parece que es más transparente. Entonces pone esta figura, lo que está haciendo es hacer el histograma y encima pegarle el key density. Me parece que eso es más transparente. Entonces está mostrando las dos cosas. Como que uno ve la línea, pero también ve exactamente cuánta gente hay en cada barrita. Está bien. Y fíjense que está haciendo exactamente lo que les digo. O sea, lo que está haciendo es uniendo estos puntitos. ¿Ok? Va a hacerlo suavecito, para que se vea suavecito. Eso es lo único que está haciendo. De especial. ¿Ok? Y tienen todo el código para hacerlo. No me digan que después no saben cómo empezar. Es simplemente porque no prestan atención. Por eso es que después no saben hacer las cosas. Después vamos a hacer de estadísticas descriptivas. Obvio. Creo que ya lo tengo abierto. Eso creo que sí lo he abierto. Descript stats. Acá. Entonces, esto también lo vamos a usar un montón. Por ejemplo, lo que vamos a hacer todo el santo tiempo es calcular las medias de las variables. Entonces, una forma sencilla es cargar la base. Acá estamos cargando la base. Estas son las variables. ¿Ok? El row y salary. Vamos a ver qué significa eso, pero por ahora no nos importa. Queremos ver cómo calcular, entonces le estamos usando el paquete NumPy para calcular la media de esta variable y queremos que lo imprima. Si no, no lo va a imprimir. Y nos dice que la media de row es 17.18. O sea, el promedio que ya deberían haber aprendido hace 1000 años. Entonces podemos sacar la media de esta varianza, la desviación estándar, todo lo vamos a sacar por separado si tenemos ganas. Vamos a ver acá, más adelante, que esto es más lo que vamos a usar. Esto es como para sacar cada partecita. Esto nos saca directamente una descripción más completa de todas las estadísticas que querramos. Podemos sacar la mediana, la media, desviación estándar. Lo podemos sacar por separado si tenemos ganas. Eso a gusto. Ustedes pueden sacar la mediana. Vamos a hacer un repaso, obviamente, por si no se acuerdan la diferencia entre la media y la mediana, porque hay gente que vive en la amnesia. Tenemos la desviación estándar. ¿Okay? ¿Okay? Y esto es lo que realmente vamos a usar. Voy a explicarles un poquito la lógica de esto. Porque, de nuevo, como no se ponen a repasar, entonces acá le estoy diciendo que de Wooldridge cargue la base de datos COSAL y lo mete en el objeto DF, que es DataFrame, una abreviatura de DataFrame. Estoy metiéndole a un objeto que se llama Summary y ahí estoy metiéndole las estadísticas descriptivas que quiero que calcule de esta variable row. De esta variable row quiero que me muestre el resumen que está en esta variable y que me muestre todas las estadísticas. Esto es lo que estoy haciendo. Entonces voy a correr esta parte para que me muestre los resúmenes estadísticos y además acá estoy exportándolo a Excel por si quieren jugar un poco en Excel para mostrar cosas. Entonces también lo pueden mostrar tanto en Python como mandarlo a Excel. Entonces todo es posible. No me digan que es muy difícil, que no tienen ni idea de cómo pasarlo a Excel ni nada. No es complicado. Lo corren acá. Entonces, ¿qué ha hecho acá? Está haciendo las estadísticas típicas que uno necesita. El count, ¿cuántas de las observaciones hay datos? 209.
¿Cuál es la media? 17.18, que ya lo habíamos calculado. La desviación estándar, que también lo habíamos calculado, pero acá ya está puesto organizado. El valor mínimo, el percentil 25, la mediana, el percentil 75, el máximo. Todos esos datos son importantes típicamente. Pero por santísima madre de Dios no se pongan a repetir como periquitos después en el trabajo final. Porque esto es lo que hacen después en el trabajo final. Dice, la variable que estábamos estudiando, profe, tiene media 17.18. Una desviación estándar de 8.51. O sea, si ese es su valor agregado, medio que mucho la clase no les sirvió. O sea, si están haciendo toda esta estadística, para algo tiene que servir. O sea, no es solamente calcular, porque esto lo acabo de hacer en una fracción de segundo. O sea, mostrarme que saben hacer estos cálculos con la máquina no es el gran valor agregado. O sea, tienen que decir para qué están haciendo estos cálculos, por qué esto es importante. ¿Es importante la media? ¿Es importante la desviación estándar? ¿Es importante el máximo? ¿Sí o no? Bueno, eso me lo tienen que decir ustedes. En una de esas no es tan relevante. O puede ser que sea súper relevante. Pero ahí es donde está el valor agregado de ustedes. Y lo que les digo, perfectamente, yo la tengo organizado al código y tienen todo el código subido. No me digan que después no lo encuentran. Pueden mandarlo a Excel. Porque sí, yo sé perfectamente que Excel es más amigable, que si quieren organizar la tabla, quieren editarlo, quieren cambiarle las fuentes. Yo sé que en eso está más amigable. Entonces no voy a pelear contra eso. Es una ridícula que te pelearé a eso. Pero Santa Madre de Dios, también. Pongan acá, póngale un poquito de amor también, ¿no? O sea, póngale estadístico. Ahí está, puedo cambiar estadístico. Conteo, media, desviación estándar. O sea, póngale amor, o sea, no, póngale acá, esto le vamos a sacar los decimales, lo vamos a centrar. O sea, háganlo con un poquito, porque hay un montón de perezosos que va y pegan así, ¡pum! Entonces, eso está en la guía del trabajo, o sea, ¿qué no hacer? Y tiene una lista larga de qué no hacer. Y después yo le bajo las notas y nadie entiende por qué. Porque han hecho todo, o sea, no han leído la guía, porque no leen lo que les digo. Como no leen, por eso meten la pata. Pero no digan que uno no le dice, pónganlo bonito, que se lea. Como le digo siempre a los estudiantes, hagan de cuenta, hagan el esfuerzo de pensar que alguien tiene que leer lo que ustedes están presentando. Yo sé que les parece un poco raro ese concepto, pero tienen que pensar eso, que alguien lo va a leer. O sea, no es para ustedes, es para mí. Entonces ustedes tienen que demostrarme que son buena gente y me lo van a mostrar bonito. Si me lo muestran feo, me predisponen y les bajo la nota. Porque están poniendo todo feo. Y por ejemplo, podemos hacer incluso correlaciones, que también es súper útil. Que me imagino que correlaciones también habrán visto. Espero. Y también pueden calcular correlaciones. Entonces, si lo vamos a usar todo el santo tiempo a lo largo de la clase. Correlación entre las dos variables. Entonces, lo que ya deberían saber, una correlación entre la variable X y Y es lo mismo que la correlación entre Y y X. Es lo mismo. Entonces, por esto es una matriz simétrica. ¿Se acuerdan de álgebra lineal? Bueno, ahí está. Eso es una matriz simétrica. La diagonal principal, la correlación de la variable consigo misma siempre es 1. Por eso es la matriz de correlaciones. No digan qué difícil, qué complicado, no tengo idea, profe. Listo. Y obviamente, esas son todas las estadísticas que podemos hacer. A ver, vamos a hacer un repaso de todo esto, para que no me digan que no se acuerdan nada. Vamos a ver media, mediana, varianza, desviación estándar, covarianza, correlación, cuantiles. Cuantiles no vamos a tanto, pero es importante que sí lo sepan. Y estas son las fórmulas respectivas. ¿Okay? Que sí las deberían haber aprendido. Lo único que están haciendo es aprendiendo a calcular con la máquina. O sea, pero la teoría ya la deberían haber aprendido. Espero. Si no, le toca repasar urgente. O pones a aprender ya. ¿Ok? Ya. Si alguna de esas fórmulas les parece demasiado extraña, es porque les toca ponerse a repasar. Lo último que vamos a ver es, por ejemplo, que es un dibujo de caja. Que no todo el mundo ha visto dibujo de caja, pero el dibujo de caja está bueno, es útil.
El dibujo de caja lo que hace es todas esas cosas que acabamos de agregar, de calcular, pero poniéndolas en un solo gráfico, con la diferencia de los bigotes. Vamos a ver qué son los bigotes. Hay un bigote abajo, que es básicamente el quintil 1, que es, esto es rango intercuantil. Pero recuerden que el rango intercuantil, los cuartiles es el percentil 25, la mediana y el 75. Esos son los cuartiles. ¿Okay? Lo que divide básicamente en 4 partes la distribución. Entonces, ustedes pueden armar con un dibujo de caja los bigotes. Los bigotes inferior es el cuartil primero, que es el 25%, menos el 1.5 del rango intercuartil. ¿Okay? Es un concepto un poco raro, pero se va a ver con un gráfico y ahí se van a dar cuenta de qué significa esto. Y después el bigote de arriba. El bigote de arriba es el cuartil. Percentil 75, que es el tercer cuartil, más 1.5 del rango intercuartil. Eso es importante. Y vamos a tener outliers. Este concepto, por eso lo estoy mostrando, este concepto también lo vamos a usar. Outliers van a ser datos que se salen de los bigotes, o sea, básicamente datos que son raros, o muy chiquitos, o demasiado chiquitos, o demasiado grandes. Esto sí lo vamos a usar mucho, a ese concepto. Vamos a ver cómo se ve un gráfico de bigotes y cómo se hace en Python, que tampoco es difícil. Entonces, fíjense los pocos comandos que estoy corriendo. Y este es un gráfico de bigotes. Ya lo vamos a ver que también se puede jugar con el gráfico de bigotes. El gráfico de bigote, ¿qué es? De una variable, acá me están mostrando la mediana, acá me están mostrando el percentil 25, el percentil 75, o primer cuartil, tercer cuartil. Entonces, este es el rango intercuartil y estos son los bigotes, que están dados por la fórmula que les acabo de explicar. Y entonces, estos son los datos de gente que está muy por abajo y gente que está muy por arriba. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el gráfico muy rápido? Me está diciendo, mire, casi todas las observaciones están acumuladas entre todo este grafiquito, pero usted tiene datos raros que se salen de eso. ¿Okay? Eso es útil. ¿Okay? Si uno entiende de los datos primero, el resto es más fácil de entender. Incluso acá podemos armar 2 gráficos de bigotes para diferentes grupos o para diferentes estadísticas, eso es a gusto. Entonces acá, por ejemplo, nos está armando con respecto de las variables, una que tiene 0 y otra que tiene 1, entonces nos arma este y nos arma este. Entonces nos fijamos que se acuerda al grupo que estamos estudiando, uno tiene una distribución tal que la mediana está mucho más por abajo y este está la mediana mucho más por arriba, pero si uno también piensa en términos de distribución de la variable, acá está mucho más concentrado y acá está mucho más disperso. Todas esas cosas son útiles, todas. Entonces tiene un montón de formas de mostrarme estadísticas descriptivas. Traten de pensar cuáles parecen más interesantes para las variables que están estudiando. Y con eso cubrimos en general las estadísticas descriptivas, manejo de datos, cómo cargar datos, etcétera, etcétera, con Python. Obviamente, si se traban, me avisan y lo vemos. No se queden el día anterior o a la hora de la entrega. Ay, no, profe, no, esto no corre. Pues ya está medio tarde, digamos. O sea, tienen que avisar con tiempo. Con unos cuantos días de anticipación. Ya a la hora ya están muertos. Listo. Ahora vamos a hacer algún repasito, porque me he dado cuenta con los años, con el tiempo me he dado cuenta que no tienen ni idea ni de cómo partir con hacer las cosas. Entonces vamos a hacer un repaso de matemática. La matemática que necesita para esta clase. No vamos a hacer un cálculo, una clase de cálculo, no es el chiste de la clase. Vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, el operador de suma, que uno creería que ya lo deberían manejar bien y no. Ahí uno se da cuenta que no. O sea, una cosa sencilla, una secuencia de números. Una secuencia de números que va de 1 hasta n. Y eso que a ustedes les parecía aburridísimo. Una secuencia de números que va de 1 hasta n es un dato. O sea, n es el número de personas y x es la variable que están viendo para las personas. Pero por eso se empiezan por ese lado.
Entonces ven una secuencia de números que es, por ejemplo, una sumatoria. Una sumatoria que va de 1 hasta n de la variable x se define de esta forma. De x que va de 1 a n. No es complicado, pero se han olvidado todo. Por ejemplo, las propiedades. Porque acá también incluso en las propiedades es, cuando les pongo demostraciones, ahí es donde sufren. No es difícil, o sea, sumar n veces una constante es n veces por la constante. Complicado no es. C por esa variable, básicamente sacan factor común. ¿Se acuerdan del señor factor común? Bueno, lo sacan afuera y listo, digamos. O sea, no son cosas que son fáciles. Después tienen dos conjuntos. Estos son dos datos. Dos datos. Conjunto de n pares de números y A y B son constantes, entonces ustedes pueden distribuir, se dice que la sumatoria es distributiva entre una combinación lineal de variables. Eso es una combinación lineal. Todas cosas que ya deberían saber. Pero como cuando uno después de demostraciones, ahí es donde meten la pata en todos lados. Operador de suma. Importante, esto no es cierto. Porque ahí las demostraciones son fantásticas. O sea, simplifican todo con cualquier cosa con cualquier cosa. No es lo mismo. O sea, no es distributiva en la división. Es distributiva en la combinación lineal. Eso es lo que les estaban diciendo a ustedes. No es lo mismo las dos cosas. Tampoco esto es cierto. Tampoco es que esto al cuadrado es lo mismo que sumar esto al cuadrado. O sea, nada que ver. Y eso que esto debería ser como un poco obvio, porque en la secundaria, digamos, le deberían haber enseñado cuadrado de un binomio. Un cuadrado de un binomio que son solamente dos términos en vez de n términos. Ya no es o sea, pero no, llegan acá y hacen este tipo de cosas bien elegantes. Promedio. Ay, promedio. Promedio es esto. Esto es lo que vamos a estar calculando todo el santo tiempo. Un promedio. Y el promedio es súper importante, digamos. Es como el pilar, básicamente, de toda la estadística, la econometría. También se le dice media muestral, porque se supone que es una muestra obtenida de la población. También le vamos a llamar media o media muestral. Vamos a hablar un poquito enseguida, no sé si en esta clase o en la que viene, sobre el tema de la muestra versus la población. La media muestral es una estadística descriptiva que es una medida de tendencia central de un conjunto de datos. ¿Okay? Entonces lo vamos a usar todo el tiempo. Otra medida de tendencia central, que es la que acabo de medir con Python, es la mediana, que es diferente. Que es el valor que deja el 50% de las observaciones de un lado y el 50% de las observaciones al otro. A alguna gente le gusta más que la media, ¿ok? Porque básicamente no es influenciada por valores extremos. Por ejemplo, si ustedes tienen un conjunto de datos así, menos 10, 4, 0, 2, 8, 18 y 21, entonces la media es 5 y la mediana es 2, porque fíjense que justo está acá el 2. Entonces, deja el 50% a este lado, 50% al otro. Por eso la mediana es 2. Pero si ustedes sacan el promedio de estos valores, el promedio es 5. En cambio, si ustedes suman el mismo conjunto, pero por ejemplo ponen acá 42, en vez de 21, 42, entonces la media se sube de 5 a 8, ¿okay? Con solamente haberle cambiado un valor. Entonces, pero la mediana es la misma. Entonces hay gente que prefiere un poco más la mediana, porque pueden cambiar un poquito los datos y la mediana sigue siendo la misma. Pero es cuestión de gusto, depende qué es lo que se está haciendo. Típicamente nosotros vamos a referirnos a la media porque es más fácil de estudiar propiedades estadísticas con la media. Con la mediana nos toca pasarnos a otras cosas que no son mínimos cuadrados ordinarios, creo que vamos a ver en esta clase. En otras clases, digamos, puede que una de esas se concentren en la mediana, entonces toca usar otros métodos. Es por eso. Desviación respecto a la media. Entonces, esto es lo primero que la gente se olvida, porque no prestan atención. Entonces, esta es la desviación respecto a la media. Entonces, es cuánto se desvía uno de los individuos respecto a la media muestral. Y eso tiene varias propiedades. Por ejemplo, que la sumatoria de desviaciones muestrales es 0. Entonces, esta es la primera demostración que les muestro y la primera que se olvida. Entonces, es simple. O sea, hay que seguir pasos. Entonces, esto es igual a esto, obvio. Sabiendo propiedades de sumatoria, entonces esto es la sumatoria de esto y esto es la sumatoria de esto. Pero esto viene a ser una constante, entonces también lo puedo ver como n veces esa constante. Si lo veo como n veces la constante, entonces también lo puedo escribir así, pero por definición de media muestral puedo reescribir esa constante de esta forma. Reescrita de esta forma, es fácil ver que esto se simplifica con esto. Entonces tengo la sumatoria de x menos la sumatoria de x es 0.
No es difícil, pero la gente se olvida de estas cosas. Y por eso después no saben hacer nada. ¿Ok? Es porque no prestan atención y no se ponen en la casa a hacer las cosas. O no se ponen en la casa a hacer las cosas, les va mal. Entonces, dicho eso, esto es cierto. Entonces, esta propiedad sí la vamos a usar todo el santo tiempo. Y la clásica, cuando uno le está mostrando la demostración, siempre hay alguien que levanta la mano y dice, no, ¿por qué eso da 0, profe? Es como, vuelva a la, ¿cuál? ¿Tercera, cuarta clase ya estamos? Ahí está. Y eso lo vamos a usar hasta la última clase. No, entonces, lo que les estoy enseñando hoy toca que se lo aprendan y lo tengan presente hasta la última clase del semestre. Entonces, los que no aprenden hoy, les cuesta muy caro mañana. Entonces, más vale que aprendan hoy. También esto, alguna vez lo vamos a usar, esta propiedad. Que esto se puede demostrar que es igual a esto. Y esto, de hecho, es una propiedad de la varianza. De ahí sale una propiedad de la varianza. Y además, esto también lo vamos a usar muchísimo, esta propiedad. Este producto no es la misma variable al cuadrado, sino el producto de dos desviaciones respecto a sus medias. Esto se puede demostrar que es igual a esto, o es igual a esto, o es igual a esto. Y se puede demostrar con las mismas técnicas que están acá arriba. Ese es un buen ejercicio para el examen. A veces yo les pongo en el examen como cosas re fáciles, digo, esto es un regalazo, y hay como la mitad de la clase que lo deja en blanco. O sea, y uno dice, porque no estudian. O sea, vamos a poner, demuestre esto, la mitad de la clase en blanco. Y es re fácil, pero, ve. Funciones lineales. La primera función que aprenden desde la secundaria hasta hoy. Hasta que uno hace doctorado. La función lineal, la famosa función lineal. Esto lo vamos a estar usando todo el santo tiempo. Y hay razones para eso porque es la más fácil, la que todo el mundo entiende. Pero si la entienden bien, la función lineal, el resto es más sencillo, la vida es más fácil. Entonces se dice que y es una función lineal de x. Y beta 0 y beta 1 son dos parámetros constantes que describen la relación. Y el tipo de relación que en esta clase y en muchas otras de econometría uno está interesado en estimar, ¿okay? Que es una relación lineal. Entonces, el intercepto y la pendiente. Eso vamos a estar interesados más adelante en estimar intercepto y pendiente. Dada esta función lineal, entonces, ¿por qué a nosotros nos gusta? Porque típicamente podemos estimar que el cambio en y está dado por beta 1 multiplicado por el cambio en x. Algo así de obvio, pero se lo han olvidado. Entonces, beta 1 es el cambio en y cuando cambia x. O sea, básicamente la relación que estamos queriendo estimar está dada por beta 1, que es un parámetro dependiente en una función lineal. Bueno, pues lo deberían haber visto hace 1000 años. La única diferencia es que ahora lo vamos a tratar de estimar con datos. ¿Okay? Entonces, la idea es que el efecto marginal de x en y es constante. Eso es súper limitado, pero es un buen paso inicial. Si ustedes entienden bien esto, el resto es mucho más fácil de entender. ¿Y de dónde están los avances? Entonces, típicamente, este es el grafiquito que deberían haber también aprendido hace 1000 años, que era por ejemplo, cuando beta 0 es mayor a 0 y el beta 1 es menor a 1, entonces la pendiente es negativa. Entonces el beta 1 es el ratio entre este cambio y este cambio. Algo usual, pero es como, yo creo que les viene bien como un repaso. Porque después vamos a construir sobre todo esto. Obviamente lo podemos generalizar, entonces lo que vamos a hacer es típicamente estimar cosas más complicadas, como por ejemplo no solamente contra x1, sino contra x2. Eso sí es más complicado. Entonces acá sí vamos a estar estudiando no solamente contra x1 y x2, sino x1, x2, x3, x4, x5, x6 y así, hasta el ad infinitum. Y es lo que ustedes van a usar en su trabajo. En su trabajo van a tener una variable que tienen que haber elegido para hoy, por la segunda entrega. ¿Y cuáles son las variables que a ustedes les interesan? O sea, las variables en qué quieren ver su efecto. ¿Okay? Esa es la idea de todo el trabajo. Entonces ahora, esto es beta 1 si esto es 0, obvio. O también esto es beta 2 si esto es 0. Si no, es una diferencial total. ¿Okay? ¿Se acuerdan de derivadas? Bueno, ahí estaba también. ¿Derivadas parcial? ¿Se acuerdan lo que era una derivada parcial? Bueno, ahí está. ¿Se acuerdan que tomaban derivadas y después de derivadas normales y después de derivadas parciales? Bueno, de ahí viene. Por eso te toca estudiar cálculo también. Entonces, este es el efecto parcial de x en y el otro es el efecto parcial de x2 en y. Eso sí vamos a estar interesados en tratar de estimarlo lo mejor posible.
Proporciones y porcentajes. Vamos también a usar mucho proporciones y porcentajes. Todo el santo tiempo. ¿Okay? Lo deben haber visto desde hace rato, pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Entonces, siempre estamos queriendo ver cambios en varias cantidades, en econometría y en economía en general. Entonces, muchas de esas medidas están medidas en muchas medidas diferentes, entre ellas el porcentaje. Y como economistas tienen que manejar bien los porcentajes. Si ustedes no entienden de porcentaje, entonces no sé cómo se pueden graduar de economistas. ¿Ok? Entonces, tenemos varias formas de utilizar los porcentajes en econometría. Por ejemplo, típicamente un porcentaje es un tanto por 100. Pero también se puede hablar de tanto por uno. Eso es a gusto. ¿Okay? Las fracciones medidas en tanto por uno también se denominan proporción. Eso es a gusto también. Pero tienen que tener muy claro cómo está medido en la base de datos que están usando. Si ya está en porcentaje o está en tantos por uno. Por ejemplo, si ustedes le ponen un medio, eso claramente es igual a 0,5. Espero que eso se lo tengan claro. No va a decir que no saben que 1 dividido en 2 es 0,5. Eso es de primaria. Pero típicamente en los titulares de diario, en las estadísticas y demás, puede estar como 50%. Pero es importante leer cómo está medido. ¿Por qué? Porque en una base, en una de esas, esto no es 0,5, sino 0,5%. Entonces toca saber esas cosas. O si es 5%, no es lo mismo 0,5 que 5%, o que 50%. Entonces hay que estar prestando atención. O, por ejemplo, 1 dividido en 50 es 0,02, pero eso típicamente se multiplica y queda como 2%. Yo ya sé, ay, qué básico, profe, pero después ahí es donde meten la pata, veamos. O 1,5 y eso es 150%. Porque también las cosas se pueden pasar de 1 o pueden ser negativas. Por ejemplo, también vamos a estar estudiando valores iniciales y finales. A la gente que le gusta series, a la gente que le gusta la macro o finanza, típicamente están estudiando todo el santo tiempo cambios. No le interesa la variable en porcentaje, sino cambios. ¿Por qué? Porque detrás de los cambios hay fluctuaciones que uno está queriendo estimar, ya sea fluctuaciones del PIB, de la inflación, del precio de una acción, precio de los títulos, bonos, etcétera, etcétera. Entonces queremos ver cambios porcentuales. Entonces típicamente la gente está interesada en cambios porcentuales. Por ejemplo, un cambio así, esto es 125, pero si eso lo queremos ver como un cambio porcentual, entonces es 12,5%. Siempre hay que estar prestando atención a todas esas cosas. Hay que ver, obviamente, si el cambio está en tantos por uno, entonces, o el cambio está en tantos por ciento. Hay que leer sus datos, lo que le vengo insistiendo de la clase 0. Entender sus datos les ayuda a entender qué están haciendo más adelante. Y obviamente hay que ver si el cambio ya es un porcentaje. Por ejemplo, si ustedes tienen que esto es 24 y eso está indicando un 24%, y esto es un 30 que está indicando un 30%, porque las máquinas son tontas, no se dan cuenta de eso, y ustedes están calculando un cambio de 6, ustedes pueden decir que esto es un cambio de 6 dividido en 24, un cambio relativo de 25% en el porcentaje. ¿Se dan cuenta cómo las cosas se van enredando un poco más? Pero también se puede interpretar como cambio en puntos porcentuales. Los dos también. Hay que entender qué es lo que uno está diciendo. Y van a ver que los titulares, o sea, cuando yo leo noticias económicas me da ganas de ahorcar a los periodistas, porque no entienden la diferencia entre esto y esto. Y explican cualquier cosa, digamos. El desempleo subió 1%. No, no subió 1%, es un punto porcentual que 1%. ¿Ok? Eso porque no aprendieron nada. Y eso es lo que después ponen en sus trabajos también ustedes, o sea, y ahí les bajo nota. Y en los parciales también. Porque les digo, interprete, calcule, y no tienen ni idea, ¿sí? Porque no han aprendido. ¿Ok? Entonces, esto es un cambio porcentual en porcentaje, esto es un cambio en puntos porcentuales. No es lo mismo. No es lo mismo. No me digan nada, da igual, profe. No es lo mismo 6 puntos porcentuales que 25% de un porcentaje. ¿Ok? No me digan que es lo mismo. Funciones cuadráticas también lo vamos a usar un montón. O sea, ustedes siempre veían, empezaban con la función lineal y después le enseñaban la cuadrática. Y uno se preguntaba, ¿para qué nos enseñan esta cosa? No lo voy a usar nunca, qué cosa aburrida. Pero sí sirve esta fórmula cuadrática.
¿Ok? Y también con la primera que empiezan a ser derivadas. Si uno entiende bien la cuadrática, el resto de las otras funciones son más fáciles. Igual que con la lineal. Entonces, ¿qué es lo que le enseñaban a ustedes? Que esto se ve así, o esto se ve así, bueno, y estudiaban dónde, en qué cuadrante estaba, dónde estaba este puntito, y lo que estudiaban en la secundaria es cómo encontrar ese punto, fácil, y después en cálculo encontraban ese punto como lo que se denomina un punto crítico, que es donde las derivadas son cero. ¿Okay? Todo eso sí es importante, todo eso es importante. Entonces tenemos ahora, por ejemplo, que el cambio en Y está dado por toda esta cosa, que es más complicado. Entonces ahora el cambio en Y dado el cambio en X es beta 1 más 2 beta 2 por X. Se dice que entonces que el efecto marginal de X en Y, o sea, es no lineal, es más complicado. Más complicado. Entonces hay que estar prestando atención a eso. Entonces ahora el efecto marginal de X en Y depende del valor en donde estamos parados. ¿En dónde estamos haciendo la evaluación? Eso viene también de cálculo. ¿Okay? Entonces, además encontramos el punto crítico, que es donde esto se hace 0. Entonces, esto lo igualamos a 0 y encontramos el punto crítico aquí. Menos beta 1, 2, beta 2. Todas esas cosas que deberían haber aprendido hace rato. Lo que pasa es que, lo que le digo, sufren de amnesia. Porque decían, no, eso no lo quiero ver nunca más. No, sí les tocaba aprenderlo por una razón, o sea, había una razón para aprenderlo. Entonces, lo que ustedes están interesados, dado X, dado Y, esto está un poquito grueso, acá. Entonces, supongan que ustedes están interesados en estimar una relación y la relación es así. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo esa derivada parcial? Les está diciendo que si ustedes están parados acá, una unidad más de X, si se mueven para acá, una unidad más de X tiene un efecto negativo. Mientras que si están parados acá y se mueven para allá, el efecto es positivo. Es la pendiente. La pendiente de la función es la derivada. Por eso estudian cálculo. Y cuando la derivada es 0, es que la pendiente de esa recta es 0. Pero ya está, ahí está el punto. Y ese punto puede ser importante. ¿Por qué? Porque dependiendo en dónde está ese punto, están estimando un efecto marginal positivo o un efecto marginal negativo. Dependiendo en qué punto están parados. O puede ser que ese mismo punto sea súper importante. Lo vamos a ver más adelante. Pero estimar ese punto puede ser súper importante. Por ejemplo, en micro, por eso en micro estudiaban micro. ¿Qué función en microeconomía tenía una forma así? Por eso estudian micro y macro. Micro. ¿Qué función tiene esa forma? No sé si lo deberían saber. Si se acuerdan, así tienen que desempolvar un poquito de micro. ¿Cuál función tenía esa forma en micro? La vieron hasta el cansancio y le sangraron los ojos para tomar el parcial de micro. ¿Cuál tenía esa forma así? De función cuadrática. ¿Cuál? La de los costos medios. Ah. ¿Ven que si todo está conectado? Si ustedes conectan todo de la vida es más fácil. Si ustedes aprenden como cajoncitos, es donde todo se vuelve difícil. Porque no conectan. Entonces, ¿qué estudiaban ustedes? ¿Qué era este puntito? ¿Por qué era importante? En micro. Exacto, donde se cruzaba el costo marginal. Entonces, ¿qué significaba eso también? Ahí había beneficios ya positivos. ¿Okay? Ya había escalas de mercado, que los mercados eficientes, y ahí es donde tendían las firmas de mercado. Entonces, estimar ese punto puede ser bien importante. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que está todo conectado? ¿Por qué era que las firmas, las cosas cuadráticas, las formas cuadráticas, y por qué micro, macro? Bueno, todo eso es importante. O sea, no es un capricho.
La otra función que también vamos a usar un montón, que la gente no le presta tanta atención hasta esta clase, era la logarítmica. La logarítmica también la vamos a usar esta función. La vamos a usar un montón. Un montón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en matemáticas hablamos de, bueno, en matemáticas se hace una distinción entre log x y ln. Esto es básicamente logaritmo base 10 y logaritmo base e. En economía, en general, a nosotros los economistas no nos importa. A los matemáticos sí, a nosotros no. Porque en realidad no es irrelevante para los usos que le damos nosotros en economía. Lo que a nosotros nos importa es esto. Y es lo que sí es importante que se lo acuerden. Porque como no se acuerdan las cosas. Esto está definido exclusivamente si x es mayor a 0. Por si no se recordaban esto. Si ustedes entonces no le pueden tomar un logaritmo a una variable que sea negativa. ¿Ok? Ni tampoco, si se dan cuenta el gráfico, está definido en 0. Entonces tampoco le pueden tomar log a una variable que tenga ceros. ¿Ok? Y cuando sea mayor a 1, esto va a ser mayor a 0. Y cuando esté entre 0 y 1, es una fracción, va a dar negativo. Porque también pasa eso, digamos, la gente dice, no, profe, que le tomamos log y me da todo negativo. Y es como, obvio. Porque, por ejemplo, le toman logaritmo y esas son las cosas que a una proporción que creían que era un porcentaje. Entonces, una proporción típicamente está entre 0 y 1, porque va de 0 a 100 usualmente, no siempre. Entonces, le da todo un logaritmo de porcentaje, le da negativo. Y no entiende qué está pasando. Bueno, entonces, toca repasar logaritmo. ¿Okay? Porque después eso lo hacen en el software, digamos. En el software le toman logaritmo a cualquier cosa y no saben qué está pasando y es porque se olvidan de sus bases. Si se olvidan de sus bases, están muertos. Entonces, de nuevo, está definido solo para x mayor a 0. E menor a 0 para si x está entre 0 y 1. Logaritmo de 1 es 0. Porque también es otra. Vamos a ver el uso de binarias. La gente es olímpica porque una binaria tiene ceros y unos. Pero el logaritmo de 0 no está definido. Y el logaritmo de 1 es 0. O sea, les da cualquier cosa. O sea, pues se olvidan. Logaritmo, esto es mayor a 0 solo si x es mayor a 1. Logaritmo es distributivo entre el producto y es la suma del logaritmo. Y la división del logaritmo es el logaritmo de x menos el logaritmo de 2. O sea, es la resta. Entonces, suma y resta de logaritmos. Y el logaritmo elevado a la c es c del logaritmo. Algunas veces vamos a estas propiedades, pero no muy seguido en esta clase. Y esto es aproximadamente igual a x para x aproximadamente igual a 0. Esto alguna gente lo abusa de esto, pero yo voy a tratar de no hacerlo. Esta es la propiedad que sí vamos a usar un montón. Que la diferencia del logaritmo es aproximadamente igual al cambio relativo o cambio porcentual, si uno lo quiere multiplicar por 100, de una variable. Eso se utiliza muchísimo. No lo vamos a usar tanto en esta clase, pero en series se usa un montón. O sea, porque ustedes se van a preguntar por qué la gente le toma logs a casi todas las variables y es por un montón de razones. Entre tantas es esta, que básicamente el cambio en logs es aproximadamente igual al cambio relativo de la variable. Entonces eso es lo que típicamente a uno sí le importa. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que en la otra clase estábamos viendo cambio de la oferta monetaria e inflación? Bueno, se puede estudiar con algo como eso. Logaritmo de IPC versus logaritmo de la M1, ¿okay? Que es oferta monetaria. Y lo que deben haber estudiado hasta el cansancio, especialmente en micro, la elasticidad de Y con respecto a X. Eso sí lo tienen que haber estudiado hasta el cansancio. ¿Okay? Ni renegado, ni no lo entendían. Bueno, ahí está. Cambio, esto es el que ponían delta de Y contra delta de X por X dividido en Y. Esto es el cambio porcentual o cambio relativo, porque se simplifican los 100, de Y respecto a X. ¿Okay? O sea, eso es el cambio porcentual en Y cuando X se incrementa en un 1%. No era difícil el concepto, pero la aplicación siempre les cuesta. ¿Okay? La aplicación siempre les cuesta. De propiedad de logs, dado lo que acabo de escribir, entonces esto que estoy escribiendo acá se puede poner como el cambio relativo en log contra el cambio relativo de Y contra el cambio relativo en X. Y vamos a ver que eso, entonces lo que podemos hacer, en vez de querer estudiar Y en X, podemos estudiar log de Y contra log de X. ¿Por qué? Porque lo que nos va a servir eso es para estimar elasticidades. Y queremos estimar elasticidades por lo que ustedes ya deberían saber de micro, de macro, etcétera, etcétera. Que a uno le interesa
Las elasticidades, ¿por qué? ¿Por qué las elasticidades, eso ya lo deberían saber de antes, eran interesantes? ¿Por qué las elasticidades nos gustan en economía? Repaso de micro, macro. ¿Por qué les decían cuál es la principal ventaja de una elasticidad? Mide la sensibilidad de los consumidores. Mide la sensibilidad, pero en términos de variables, ¿por qué no a la gente le gusta? ¿Ok? ¿Por qué le decían a ustedes, no, a nosotros nos gusta la elasticidad por... Sí, mide la sensibilidad, eso es cierto, digamos. Pero ¿qué es lo que nos podemos olvidar gracias a una elasticidad? ¿De qué nos podemos olvidar por un segundo al menos? En términos de unidades de medida. Cambio porcentual contra otro cambio porcentual. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ves que no aprenden de las otras clases? Si ustedes estaban diciendo, por ejemplo, que querían ver X y supongamos que eso es cantidad consumida. Y ustedes la clásica que le ponían es el precio de X y este es el precio del producto. ¿Ok? Entonces, ¿qué le decían a ustedes? Que en base a esta función y, bueno, número, lo que sea, le decían, calcule la elasticidad de X respecto al precio de X. Entonces, les tocaba a ustedes calcular el cambio porcentual en la cantidad respecto al cambio porcentual en el precio. Pero otra cosa que podían hacer es el cambio en X cuando cambia P. ¿Cuál es la ventaja de esto sobre esto? ¿Por qué a la gente le gusta más la elasticidad que la derivada, si lo quieren ver así? ¿Cuál es la ventaja del uno sobre el otro? ¿Y cuál es la ventaja de un cambio porcentual respecto de esto? No, acá no estamos hablando de ingresos, estamos hablando solo cantidades y precios. Eso significa como la unidad de medida. La unidad de medida es más fácil. ¿Ve que hay cosas que les toca repasar? O sea, nos podemos olvidar de la unidad de medida. Acá ya no importa, digamos, si X está medido en libra, onza, kilo, gramo, nos da igual porque es un cambio relativo. Y acá tampoco nos importa si esto está medido en peso, en dólares, en euro. Es un cambio relativo sobre otro cambio relativo. Queda porcentual. En cambio acá sí tenemos que estar pensando, y eso sí nos va a generar problemas a lo largo de esta clase, ¿en qué está medido X? ¿En qué está medido P? Eso sí va a ser importante. Esto está medido en pesos, y si está medido en pesos, está medido en miles de pesos, en millones de pesos, en billones de pesos. ¿Esto está medido en qué? Y así sucesivamente. O sea, esto es, suponiendo que es una cantidad, esto es libras, onzas. Todo hay que pensarlo. En qué están medidas las cosas. Y la forma de evitarnos ese dolor de cabeza es tomar logs. Eso sí lo tienen que ir aprendiendo. En este punto ya lo deberían haber aprendido. Entonces nosotros, como les insisto, vamos a estar jugando mucho con el log, porque vamos a estar calculando cosas como esta. No siempre, pero muchas veces lo vamos a estar usando. Log versus log. ¿Por qué? Porque acá es la elasticidad de Y con respecto a X. Si es log-log.
como se dice. Una variable transversal del log y otra transversal del log. Obviamente hay otras formas de uso, pero esta es la más sencilla. Entonces acá ya puedo calcular el cambio de y, ¿okay? El cambio del log de y versus el cambio en log de x. Eso, por definición, es una elasticidad. Entonces estamos calculando beta 1, que es una elasticidad. O la estimación de una elasticidad. Esto alguna vez se lo vamos a usar, la exponencial, que es esta función. Alguna vez se la vamos a usar, que es esta otra función un poquito diferente. ¿Por qué? Porque básicamente la e elevado a la 0 es 1, e elevado a la 1 es este número, es la e. Logaritmo de e, o ln debería ser acá, es x. Y e elevado a la ln de x es x. ¿Okay? Y esto, ¿por qué lo vamos a usar? Esto lo podemos escribir así, o lo vamos a escribir así, es lo mismo. Nosotros sí vamos a usar en esta clase esta expresión. Esta expresión se llama log nivel. ¿Okay? La otra, entonces tenemos, y los primeros temas que vamos a ver, nivel, nivel log, o log. Esas son las 4 posibilidades que vamos a tener. Y cada una tiene interpretaciones diferentes. Si beta mayor a 0, por ejemplo, implica que x tiene un efecto marginal creciente sobre y. Ejemplo clásico que vamos a usar a lo largo de la clase son los años de educación. Se asume típicamente que los primeros años de educación no sube tanto, es sube algo, digamos, en la remuneración de los primeros años, pero que los últimos años sí dan un montón. ¿Okay? En términos de retornos. Tienen retornos crecientes los años de educación, eso es lo que se piensa. Hay otras expresiones que vamos a usar como esta o esta, algunas veces, no lo vamos a usar tanto, con que aprendan solamente algunas de estas y estas yo ya más que satisfecho. Cálculo, está muy bien. Vamos a ver algunos repasos, repaso rápido. No quiero que esto se vuelva una clase de cálculo. Y es una función de x, y es una función que se dice diferenciable. Para el cambio pequeño se tiene que el cambio en x es igual a la derivada de f respecto a x por el cambio en x o la derivada de y, eso es diferente, depende de la notación a la que más le guste a uno. Entonces la derivada de la función. Cada tanto vamos a tomar derivadas, no un montón de veces, pero vamos a tomar derivadas en esta clase, algunas veces. Propiedades que sí deberían manejar rápido, digamos, la derivada es distributiva en la suma. La derivada, si ustedes tienen una constante, la pueden sacar fuera y tomar la derivada de la función recién. También tienen la regla de la cadena, que una función por otra función es la derivada de la función de afuera por la función sin derivar y por la derivada de la de adentro, cosa que ya deberían saber. Regla del producto de dos funciones, entonces es la derivada del de la izquierda por el de la derecha, y después el de la izquierda sin derivada por la derivada del que está de la derecha. Todas cosas que ya deben haber sabido hace rato. Y regla del cociente, que hay un cociente de funciones, suponiendo que la que está en el denominador es diferente a 0, entonces es muy parecido a esto que está acá arriba, pero poniéndole menos y dividiéndolo en la función, ¿okay? Que está en el denominador al cuadrado. Todas esas cosas que ya a veces lo vamos a usar, no súper seguido, pero sí es importante que se acuerden si es que en algún momento lo uso para alguna demostración. Derivadas en econometría, esta es la clásica, la que acabo de explicar, que la derivada de una función lineal es una constante, o sea, obvio. La derivada de x a la c es c por c a la menos 1, también es fácil, eso se usa mucho para la cuadrática. La función cuadrática. La función de un log, esta vez se lo vamos a usar, no muy súper seguido, pero a veces lo vamos a usar. E elevado a, esto alguna vez lo vamos a usar, pero no muy súper seguido. Y después tienen derivadas parciales, que también lo vamos a usar. Que tenemos que si un cambio parcial respecto a x, esto es la derivada parcial de y respecto a x por x, para x fijo, que es igual, esto igual a 0. El cambio parcial de x es y respecto a x2 por x2 para x fijo. Lo mismo que había hecho recién, solamente que ahora estoy haciéndolo con derivadas. Es la misma. Por ejemplo, si tienen esto, entonces esto están diciendo que esta es la derivada parcial de beta 1 y esto es la derivada parcial de x2. Pero tienen que suponer permanentemente esto, que el otro está fijo. En la parcial, a veces vamos a querer interesarnos en máximos o mínimos. Entonces vamos a hablar de las condiciones de primer orden por máximo, que es para una función con k variables. Lo que les decían a ustedes,
es el punto crítico está definido por el punto, podría ser o cada una de las variables o por el gradiente que se le dice, el gradiente, digamos, que es básicamente el vector de primeras derivadas, todo eso tiene que ser igual a 0 para las k variables. Eso para minimizar o minimizar. Y después tenían que sacar las condiciones de segundo orden para encontrar un máximo o un mínimo. Al efecto de esta clase no lo vamos a cubrir, pero sí es importante que lo tengan claro. De cuando encuentren, digamos, de si lo que están encontrando es un máximo o es un mínimo. Eso va a ser importante. Listo. Dicho eso, es rápido. O sea, lo único, esto me sirve como para también decirles, si no se acuerdan de alguna de estas cosas, urgente ponerse a repasar, porque si no van a estar en problemas para el resto de la clase. Otra cosa, todo lo que también vamos a usar muchísimo, probabilidad, eso lo vamos a usar muchísimo en esta clase, el tema de probabilidad. Variables aleatorias y distribución de probabilidad, eso lo vamos a usar toda la clase. Primero hacemos matemáticas, después hacemos probabilidad, después hacemos inferencia y ahí sí ya nos metemos de lleno en regresiones. Si todo esto lo repasamos rápido, el resto se vuelve súper suave. Pero si esto no lo tienen clarito, van a patinar feo el resto de la clase. Entonces, vamos a suponer que tienen ustedes un experimento, algo que pueden repetir indefinidamente y tener resultados. Entonces, la clásica es el lanzamiento de una moneda. Uno puede tirar una moneda y cae de un lado o del otro. Entonces, hay una variable aleatoria, por ejemplo, que es el lado del que va a caer una moneda. Eso es una variable que toma valores numéricos determinados por un experimento. Entonces, vamos a denotar las variables aleatorias con letras mayúsculas y los resultados con letras minúsculas. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, y lo que puede ser, esto es el número de veces que se obtiene cara en 10 lanzamientos. Entonces, por ejemplo, la variable aleatoria entonces puede tomar de 0 a 10 valores. En cambio, por ejemplo, si hacemos el experimento una vez, seguramente podamos obtener, por ejemplo, 6 veces. Entonces, es una variable aleatoria porque tiene un conjunto posible de valores y si ejecuto el experimento voy a obtener algún valor determinado. Puedo tener valores aleatorias discretas, que tiene un número finito o contablemente infinito de valores numéricos, o sea, básicamente que tiene números enteros. Eso ya es todas bases que estamos simplemente aplicando la teoría de probabilidad, porque ustedes sí deberían haber visto en alguna clase de cálculo o de álgebra, ¿cómo se llama? El espacio de los números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, o menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que es contable. Entonces, una variable aleatoria clásica, que es la primera que probablemente la mayoría aprende, es la Bernoulli. Que solamente toma dos valores, 0 y 1, ya. ¿Okay? Por ejemplo, con lo del lanzamiento de la moneda, o sea, es una binaria, sale de un lado, sale del otro. Es la variable aleatoria discreta más sencilla que se puede estudiar. Partamos de eso. Lo único que se necesita para una Bernoulli es la probabilidad de que X sea 0 y la probabilidad de que sea 1. ¿Okay? Y esas probabilidades se pueden denotar con un número tita. Tita. Que es la probabilidad y es lo que caracteriza a toda la variable aleatoria. Entonces podemos decir que la probabilidad de que X sea igual a 1 es tita. Sencillo. Sencillo, sencillo. Y que la probabilidad de que sea 0 es 1 menos tita, porque solamente hay dos posibilidades. Entonces, con caracterizar uno menos tanto, tiene que ser la probabilidad del otro. Fácil. Si es que tiene una distribución de Bernoulli con probabilidad de éxito tita, esto se denota, y esto en algún momento lo tienen que haber visto, eso se denota con X, se distribuye como Bernoulli caracterizado con una probabilidad tita, que es la probabilidad de que sea 1. Eso sí lo voy a usar todo el santo tiempo en la clase y seguramente lo van a usar para toda otra clase de econometría que necesiten. Caso general, si la variable aleatoria discreta toma k valores, entonces la probabilidad está definida de esta forma. Esto lo vamos a usar todo el santo tiempo. Entonces tenemos k valores posibles, entonces tenemos la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor xj está dado por el valor o proporción pj. Donde cada uno está entre 0 y 1 y la sumatoria de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Eso caracteriza básicamente a toda distribución de probabilidad. La sumatoria, digamos en este caso, porque es discreto, tiene que ser 1 y cada una de esas probabilidades tiene que estar entre 0 y 1.
Es una función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria discreta. ¿Okay? Y es lo que caracteriza a cualquier variable aleatoria. Cualquier variable aleatoria está caracterizada por una función de distribución de probabilidad. ¿Mm? La discreta es la más fácil y ya enseguida vamos a ver las continuas que son más difíciles. Entonces, esto es lo que caracteriza a una variable aleatoria. ¿Okay? Una función de distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad. Y si esto tiene esos valores para estos valores y si toma para cualquier otro valor diferente a las posibilidades es 0. Por ejemplo, número de aciertos de un jugador de básquet en 2 intentos, eso es fácil. Entonces, o si hace 2 intentos, entonces o erra los 2, o le pega 1, o le pega los 2. ¿Okay? Si encesta 2 veces. Si suponemos que el jugador, dependiendo de sus habilidades, tiene 20% de errar los 2, 44% de probabilidad de acertar 1 y un 36% de acertar 2, entonces podemos obtener algo como esto, que la probabilidad de que esto sea mayor o igual a 1 es igual a la suma de la probabilidad de x igual a 1 más la probabilidad de que x igual a 2, dado que sabemos que hay 3 posibilidades nomás. Entonces, básicamente, eso es la suma de 2 probabilidades, o sea, hay un 80%. O sea, eso significa que hay un 80% de probabilidad que este jugador acierte 1 o más de los tiros. Y eso es la base, básicamente, de toda la probabilidad, ¿ok? Entonces, y estas son las formas de caracterizar esto. Y si uno tiene un poco de visión, esto es básicamente un gráfico de histograma como los que les acabo de mostrar en Python. ¿Ok? Solamente que no es una función de distribución de probabilidad, pero la idea es simplemente caracterizar una distribución de una variable. Y esto también es una forma de caracterizar una variable, que es una función de distribución de probabilidad. ¿Mm? Si la variable es continua, ahí la cosa se complica. Y es la razón por la que a uno le toca estudiar un poquito de cálculo integral. Porque cálculo integral tiene que ver con la sumatoria de superficies, que es una suma infinita. Las sumas infinitas están caracterizadas porque en cada uno de esos puntos la probabilidad de que tome cada valor es 0. ¿Ok? O sea, básicamente una variable aleatoria continua puede tomar tantos valores que no es posible asignar un entero positivo a uno de esos valores. Entonces, podría darles un ejemplo sencillo. Ustedes pueden sacar un dado y saben más o menos de qué lado va a caer un dado. Un dado típico tiene 6 lados. Entonces va a caer de alguno de esos 6 lados. Si ustedes lanzan una esfera, es mucho más difícil decir en una esfera de qué lado de la esfera va a caer. Entonces, probabilísticamente hablando, la probabilidad de que caiga en un lado de la esfera tiende a 0. No es 0, sino que tiende a 0. Porque en algún lado de la esfera tiene que caer. Pero la capacidad que uno tiene de predecir que caiga en un ladito de la esfera tiende a 0. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Entonces hay variables aleatorias discretas y continuas. Hay muchas variables aleatorias que en sentido estricto, en la práctica, deberían tratarse como discretas, pero es mejor tratarlas como continuas. Por ejemplo, el ingreso. Cuando nosotros le preguntamos a la gente su ingreso, la gente sí nos va a decir exactamente cuánto es su ingreso y es un número concreto. Pero típicamente uno lo trata como continuo, porque claro, como el ingreso se puede dividir tanto, digamos, igual que el caso de una esfera, entonces uno lo trata como continuo. Entonces es más fácil tratar el ingreso como continuo. Hay otra variable, en cambio, que es mejor tratarlo como discreto. Por ejemplo, el sexo. Típicamente el sexo es hombre o mujer. Punto. Digamos, hay 2 posibilidades. Sencillo. Los precios, por ejemplo, también es otro ejemplo. El precio tiene que ser alguno. Pero también se trata como continuo, porque los precios típicamente es algún precio. Ustedes van y ven al precio, o sea, la gente... Y además los precios, los que salen a vender, no le dicen a ustedes, no, esto vale 4.892532. No, o sea, normalmente le dicen 4.2, o sea, no le dice así todo el chorizo. Además, ya de que todo es como, no, esto no vale 5 millones, vale 4.999.995, o sea, pero bueno, es otra discusión. Entonces vamos a tener para las variables aleatorias continuas una función de distribución de probabilidad, pero va a ser continua, no discreta. ¿Ok?
Entonces no se evalúa esa probabilidad para un valor específico, sino intervalos de valores. Por eso lo que le digo, por eso cálculo integral. El cálculo integral lo que los ponen a calcular la superficie bajo un área de una función, eso es la probabilidad. Por eso tenían que aprender cálculo integral y cálculo diferencial y después cálculo integral, las dos cosas. Entonces, dado dos valores A y B, con A menor a B, la probabilidad de que X se encuentre entre A y B está dado por la probabilidad entre estos, que es el área bajo la función de distribución de probabilidad. O sea, esto, que es la probabilidad, que es lo que ustedes están interesados, el área bajo la función, que es la función de distribución de probabilidad. Entonces, por eso tienen que aprender eso. O sea, esto. Entonces, era la razón por la que la integral, que entre A y B, de la función, bueno, era por eso. O sea, no era por... Bueno, no, vamos a ver cuál... No, era por esto, era para calcular probabilidades de las cosas. Entonces, obviamente, es más fácil trabajar con una distribución de probabilidad acumulada, es un poco más sencillo que es esta. ¿Okay? Que la probabilidad de que X sea menor o igual a X. Porque calcular entre intervalos a veces es un dolor de cabeza. Entonces, si esto es discreto, suman los valores y listo. En cambio para las continuas, el área bajó a la izquierda de X. O sea, básicamente, para una continua, la CDF es esto y lo vamos acumulando. Entonces, esto es un poco más amigable, que no parezca, que trabaja con esto. ¿Ok? A los efectos de esta clase, yo no voy a explotar tanto esto, pero donde sí es importante que sí lo tengan claro es cuando vayan a ver modelos Logit y Probit. En esta clase no lo vamos a ver, pueden estar tranquilos. Pero en otras clases sí, va a ser importante para Logit y Probit, porque acá están pudiendo caracterizar, por ejemplo, la función de distribución normal o logística. Y acá van a tener la función de distribución normal acumulada o la distribución logística acumulada. Entonces sí va a ser importante para esos modelos un poco más sofisticados. Como yo soy buena gente, solamente los mínimos cuadrados ordinarios. O sea, pura gana de ustedes de complicarse la vida. Entonces, función de distribución de probabilidad acumulada es que está entre 0 y 1, por eso a la gente le gusta un poco más. En cambio, la función de distribución usual va de menos infinito a infinito. Si esto es menor a esto, la probabilidad de que X sea menor a esto es menor a esto, entonces esto es cierto. Para todo número C, la probabilidad de que X sea mayor a C es igual a 1 menos la función de distribución acumulada. Si tenemos dos números cualesquiera, donde uno es menor al otro y queremos calcular la probabilidad entre estas dos cosas, la ventaja de la acumulada es que simplemente evalúa la acumulada en B menos la acumulada en A. Entonces, eso son grandes ventajas. No, son trucos que uno se va aprendiendo. Y para una continua, esto, o sea, el igual para una continua, el igual no nos importa. Básicamente, ¿qué? Como la probabilidad de que tome uno de los valores que está en los bordes es 0, entonces en realidad eso no importa. Ese es el punto. Sean dos discretas y después, bueno, y esto también lo vamos a usar a veces. La distribución conjunta y la independencia. Independencia va a ser un concepto importante en esta clase. Si tenemos dos variables aleatorias discretas, entonces podemos hablar de una distribución conjunta, que es la probabilidad que la función de densidad tome ambos valores al mismo tiempo. Y también podemos definir distribuciones conjuntas cuando son continuas, que es básicamente igual al producto. Solo son independientes. Esto lo podemos definir. Esto sí lo vamos a explotar. Vamos a ver cuándo. Vamos a explotar el hecho de que cuando las variables aleatorias son independientes, entonces la función de densidad conjunta se puede caracterizar por la multiplicación de funciones de densidad individuales. Eso sí lo vamos a explotar. Eso sí lo vamos a explotar. En algunos casos. Entonces tenemos la función de distribución de probabilidad de X y la función de distribución de probabilidad de Y. Y también se denominan, en ciertos casos, funciones de distribución de probabilidad marginales. Porque es la función de densidad que tiene X independientemente de los valores que toma Y viceversa. La de Y independientemente de los valores que toma X. Esto es válido, esta función de independencia es válido ya sea porque sea discreta o continua. Vamos a suponer por ahora que son discretas e independientes, entonces podemos escribir la probabilidad de X y la probabilidad de Y como el producto de probabilidades.
Esto implica que es suficiente para conocer la función de distribución conjunta, puedo conocer la probabilidad de X y la probabilidad de Y por separado. Entonces, si son no independientes, entonces se dice que las variables son dependientes. Y esto es lo que vamos a estar interesados en la clase, estudiar la dependencia entre variables. Y vamos a hacer ciertos supuestos sobre ciertas variables como la U, que vamos a suponer en muchos casos que es independiente de esa relación. Pero eso es difícil de suponer, pero lo vamos a suponer en general. Entonces, dadas dos funciones, se tienen dos variables aleatorias, también podemos tener variables aleatorias independientes caracterizadas de esta forma. Si tenemos una secuencia de n observaciones, entonces podemos caracterizar a esa función de distribución como la multiplicación de cada una de esas probabilidades. ¿Ok? De hecho, esto es la base para ciertos métodos econométricos como máximo verosimilitud. Por eso y máximo verosimilitud está detrás del logicity probability. Por eso le digo que es importante saber estas cosas. Veamos un ejemplo rápido. Reservas en una aerolínea. Supongan que hay una aerolínea, y esto es un ejemplo práctico muy sencillo, pero sirve un montón. Supongan que están en una aerolínea y típicamente una aerolínea acepta N reservas. ¿Y qué es lo que hacen todas las aerolíneas del planeta? Y bueno, los países han tratado de regular un poquito eso. Típicamente se hacen N reservas, pero no hay tantos asientos como reservas en un vuelo. Eso se llama estrategia de sobreventa de vuelos. Eso pasa en todos lados. O sea, ¿qué hace una aerolínea? La aerolínea siempre tiene una probabilidad de que la gente... hay una probabilidad de sobreventa, o sea, de que se terminen vendiendo más de los asientos que hay. ¿Qué es lo que pasa? La aerolínea sabe que hay gente que en una de esas no llega al vuelo, que por diferentes razones no llegó. Entonces, para la aerolínea es muy costoso mandar el vuelo con asientos vacíos. Entonces, por eso todas las aerolíneas hacen eso, de vender un poco más de los asientos que tiene el avión. ¿Okay? Entonces, la idea es que se puede caracterizar a la aparición de un pasajero como una Bernoulli, porque el pasajero o aparece o no aparece para el vuelo. ¿Okay? Entonces hay dos posibilidades, 0 o 1. O aparece 1 o no aparece, que es 0. ¿Okay? Entonces por eso se puede modelar como una Bernoulli. Entonces Y es 1 si el pasajero se presenta y 0 si el pasajero no se presenta. Sencillo. Entonces ellos tienen que tratar de calcular, y eso obviamente ellos tienen muchos datos, la probabilidad de que la gente se aparezca. O sea, ellos tienen estadísticas muy buenas, obviamente, porque tienen los datos de cada pasajero, cada vuelo y cada uno de los vuelos que hacen. Calculan aproximadamente cuál es la probabilidad de que alguien llegue. ¿Ok? Que alguien llegue. Entonces, eso básicamente que eso tiene una Bernoulli, caracterizado por tita. Entonces, vamos a suponer, es un supuesto un poquito fuerte, pero no imposible, que la aparición de cada pasajero es independiente del otro. Eso no es estrictamente cierto, y eso vamos a hablar un poquito del tema de los supuestos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el caso típico donde uno supone que la aparición de un pasajero no es independiente de la aparición de otro pasajero? ¿Cómo? Que es una familia, una pareja o amigos o lo que sea, en donde uno dice, no, si uno no aparece, es muy probable que el otro no aparezca. ¿Okay? Para el efecto del ejemplo vamos a suponer que sí es independiente, digamos, que en el avión van pura gente extraña, entonces la probabilidad de que uno aparezca es independiente de la probabilidad de que el otro aparezca. Entonces, lo que le interesa a la aerolínea es cuál es el número total de pasajeros que se presentan de las N reservas. Entonces, esa variable aleatoria es básicamente la suma de todas esas variables aleatorias. Es una nueva variable aleatoria. Esto es una función de variable aleatoria y toda variable que es función de variable aleatoria es otra variable aleatoria. ¿Ok? Sencillo. Y esta es la variable aleatoria que realmente le interesa a la aerolínea, porque ella necesita saber de todas las reservas que está haciendo cuánta gente aparece. Entonces, para cosas concretas, supongan que el asiento tiene 100 asientos, ¿ok? Y vendieron 110. Bueno, de esos 110 reservas que se hicieron, ¿cuántas aparecen? ¿Aparecerán 50, aparecerán 100 o aparecerán 110? Y eso sí es importante para la aerolínea, porque si sobrevende, va a aparecer más gente de los asientos que tiene. Entonces tiene que bajar gente del avión, porque el avión no puede viajar con 110. ¿Okay? Entonces
Entonces, estas probabilidades sí son importantes para la aerolínea, porque eso puede ser súper costoso. Bajar a gente del avión puede ser súper costoso. Entonces, esto se dice que esto tiene una distribución binomial, cuya función de distribución de probabilidad, y por el amor de Dios no se espanten, tiene esta forma. Yo sé que es una forma que quizá vieron en algún punto, pero la vamos a tratar solo para los efectos de este ejemplo en esta clase. Tranquilos. Esto es una combinatoria. Esto es nx y esto es tita y n menos tita, pero esto significa combinatoria. Lo vamos a usar rápidamente. Esto es básicamente n factorial dividido en n factorial por n menos x factorial. ¿Ok? Tranquilo que no le voy a poner en los exámenes cosas como esta. O sea, van a tener que hacer factorial de... ¿Ven que soy buena gente? Ustedes creen que uno no es mala gente, pero uno trata de ponerle cosas razonables. Entonces, eso se dice que x esto se distribuye como una binomial caracterizado con n tita. ¿Okay? Porque depende de esas dos cosas, de n y de tita. ¿Okay? Y x es los valores en los que va tomando la variable. Porque, de nuevo, este es el número de reservas que hizo ¿cómo se llama? La aerolínea. Entonces, la aerolínea está interesada en saber que si ha hecho más reservas que asientos que tiene el avión. Entonces, si la aerolínea tiene, por ejemplo, en el avión o en todos los aviones 100 asientos, entonces le interesa saber si tiene más reservas que asientos, entonces es la probabilidad de que X sea mayor a 100, o sea, que haya una probabilidad de sobreventa. Si la aerolínea acepta 120 reservas y tita es igual a 0,85, porque en una de esas lo tiene calculado de aproximadamente cuál es la probabilidad, entonces esto significa calcular la probabilidad de x igual a 101, a 102, hasta 120. O sea, le toca hacer esos cálculos. Y podemos obtener esa probabilidad de esta función. Podríamos hacer el cálculo a manita, no lo vamos a hacer, es fácil de hacer, afortunadamente, con Python o con Stata o con cualquier software. ¿Okay? Lo vamos a hacer rápido con Python, no es difícil. No es difícil. Básicamente tenemos que correr esos comandos. ¿Y qué estamos haciendo? Vamos a calcular, vamos a traer de CIPI, que es un paquete que tiene las distribuciones de función de probabilidad. Se lo estaba por dar, porque me parecía curioso, digamos, estudiar la función de distribución de probabilidad. Me parece que es una pérdida de tiempo. Me parece que no lo van a usar y van a hacer un esfuerzo y en realidad después no lo vamos a usar. Y acá tenemos los parámetros del modelo. Entonces acá, y esto es un buen ejemplo también para los que les guste, economía computacional. En economía computacional básicamente es meterle a la computadora el modelo y jugar con el modelo. Entonces acá lo que tenemos son parámetros del modelo. En este caso los parámetros son el número de trials, o sea, básicamente cuántas ha vendido la aerolínea, la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad de que un pasajero aparezca, y el número de éxito, o sea, el número de asientos que el avión tiene. Y esta es la función de distribución acumulada que vamos a usar. Esto es Cumulative Distribution Function, CDF. ¿Okay? Esta es la binomial, porque lo que estamos diciendo es que la binomial es la que queremos usar. Entonces, 1 menos la binomial para que nos calcule no que sea mayor, sino que sea menor. Eso es lo que realmente necesitamos. Y acá lo vamos a imprimir. O sea, vamos a imprimir simplemente cuál es la probabilidad de que esta aerolínea sufra de sobreventa dado estos parámetros que tenemos. O sea, que sufra de sobreventa, entonces a la aerolínea le interesa saber esa probabilidad. Y se puede utilizar usando pura cosa de probabilidad, que en algún momento deberían haberlo aprendido. Vamos a hacer un nuevo archivo, de paso ven cómo se hace. Python file, y simplemente yo voy acá y hago copy-paste. No tengo que hacer una cosa muy complicada. Tomo acá, tomo aquí, tomo acá y lo corro. Y voy a limpiar esto, porque me están molestando un poquito. Sí. Para que se vea bien el número, si no se va a ver en medio de un montón de cosas. Entonces la probabilidad, dado esos parámetros que haya sobreventa, es el 65.9%. Es un poco alto. Entonces quizá ahí en una de esas la aerolínea debería tratar de ser más estratégica y quizás bajarlo. Y ustedes miran, bueno, profe, entonces lo que ellos deberían hacer, dado esto, es tratar de vender menos. Por ejemplo, 110. O sea, hacer solamente 110 reservas.
ahí la probabilidad de sobreventa baja al 2.4%. ¿Ok? Entonces, en una de esas, o la sugerencia, y eso es lo que uno se puede decir, mire cómo he aprendido cosas. No, señores, que deberíamos vender un poco menos, sobrevender un poco menos, porque si vendemos 120, la probabilidad es 65, en cambio, si vendemos 110, nos vamos a 2.4. Entonces, no es, esto es mejor. ¿Okay? ¿Bien? Y eso es lo bonito de hacer economía computacional. ¿Okay? De que ustedes pueden jugar con eso. O sea, solamente cambiándole un numerito, los resultados pueden cambiar. Y eso es lo bonito de economía computacional. La gente lo que juega es con eso. Cambia algunos numeritos a ver qué tan sensibles se dice son los resultados que uno tiene, ¿ok? A cambio de parámetros. Entonces siempre hay alguien como, hey, si beta es 0.8 en vez de 0.7, o sea, en vez de 0.5, bueno, eso es. Eso es con un ejemplito muy sencillo de economía computacional. Y después tenemos, no, pero las condicionales sí las quiero ver con cuidado, eso es lo que tengo a continuación. No, llegamos hasta acá por ahora. Entonces, de nuevo, vamos a terminar de ver un repaso de probabilidad, un repaso de inferencia estadística, para los que no se acuerdan de inferencia estadística, y recién vamos a entrar en regresión simple. Recién vamos a entrar en regresión simple. Este, de nuevo, un repaso. Entonces, si alguna de las cosas que estamos viendo no se le acuerdan para nada, les parece que jamás se lo han visto o no se acuerdan nada, pónganse a repasar, pues si no van a sufrir el resto de la clase.